El 27 de enero de 1967 se produjo un desastre. Los astronautas Roger Chaffee, Ed White y Gus Grissom, a bordo de Apolo 1, realizaban una simulación de lanzamiento en órbita. El lanzamiento real fue planeado para el 21 de febrero del mismo año. Apolo 1 fue la primera misión dentro del marco del programa Apolo, cuyo objetivo era llevar una tripulación humana a la Luna. Sin embargo, el lanzamiento de Apolo 1 nunca ocurrió. Inmediatamente después de llegar a la cabina, Grissom olió lo que dijo que le recordaba a suero de leche agria. Más tarde tuvieron problemas para comunicarse con la torre de control. Debido a estos problemas, la cuenta regresiva del lanzamiento simulado se suspendió 2 veces. Finalmente la cuenta volvió a comenzar, sin embargo tan solo un minuto después los operadores de la NASA escucharon el grito de Grissom: ¡Fuego! Blog solar. Los gritos de los 3 astronautas se oían durante 12 segundos más. Aunque de inmediato se envió un equipo de rescate a la escena, los rescatistas no pudieron ayudar a los astronautas. Debido al fuego, la presión del aire en la cabina aumentó a casi 2 atmósferas, lo que imposibilitó temporalmente la apertura de la escotilla de entrada. Los análisis posteriores revelaron varias causas que en conjunto llevaron a la tragedia. Las fallas en el cableado eléctrico provocaron chispas en la cabina. Esto fue fatal por lo siguiente. Después de cerrar la escotilla, el aire de la cabina en la que se encontraban los astronautas se reemplazó con oxígeno 100% puro y a una presión de 115 kilopascales, lo cual es 14 kilopascales más que la presión atmosférica a nivel del mar. Así, la concentración de oxígeno fue 5 veces mayor que a nivel de mar, lo que creaba un entorno en el que los materiales perfectamente normales se volvían extremadamente inflamables. Había 2 razones para la alta presión en la cabina. Esta era necesaria para reemplazar la atmósfera inicial con oxígeno puro y, al mismo tiempo, la escotilla de la cabina fue diseñada de tal manera que sellaba debido a la diferencia de presiones entre la cabina y el exterior. Como la presión externa disminuye con la altura, estaba previsto que la presión adentro de la cabina iba a disminuir paulatinamente durante el vuelo hasta alcanzar 34 kilopascales, lo que permitiría a los astronautas respirar con normalidad, mientras que el riesgo de incendio prácticamente desaparecía. Hay varias razones por las que la NASA decidió utilizar una atmósfera compuesta de 100% de oxígeno. Las personas fácilmente pueden respirar oxígeno puro a una presión de 34 kilopascales, que es comparable a la presión atmosférica a una altitud de 8.300 metros sobre el nivel del mar. La ausencia de nitrógeno, que compone la mayor parte de la atmósfera terrestre, reduce significativamente el riesgo de enfermedad por descompresión. Esta puede ocurrir cuando hay una caída repentina en la presión atmosférica, lo que hace que el nitrógeno en la sangre burbujee, causando dolor en las articulaciones y los huesos y, en casos graves, parálisis y muerte. Adicionalmente existía otra razón. En el pasado, la NASA planeó un diseño diferente, según el cual la cabina se llenaba de una mezcla de oxígeno y nitrógeno, lo que reduciría el riesgo de incendio, mientras que los astronautas respirarían oxígeno puro a menor presión proveído por sus trajes espaciales. Sin embargo, esta diferencia de presiones entre la cabina y el traje espacial también resultó ser problemática. Esto se evidenció el 21 de abril de 1960 durante las pruebas de la cabina de la sonda Mercury. La diferencia de presión provocó una fuga de nitrógeno adentro del traje espacial del piloto de pruebas North, lo que causó una disminución en la concentración de oxígeno que respiraba el piloto, casi matándolo. A partir de este incidente, los expertos de la NASA evaluaron que una atmósfera de oxígeno 100% puro era la opción más segura para los astronautas. El desastre de Apolo 1 hizo que la NASA reevaluara los riesgos a bordo de sus naves espaciales. En marzo de 1968, esta agencia anunció que Apolo 7, la primera misión tripulada del programa Apolo, utilizaría una mezcla de 60% de oxígeno y 40% de nitrógeno. Durante el lanzamiento de esta misión, la presión de la cabina disminuyó de 1 atmósfera a 34 kilopascales y la mezcla de los 2 gases fue reemplazada por oxígeno puro en el transcurso de 24 horas. Las misiones Apolo fueron de relativamente corta duración. Apolo 11, que fue la primera en llevar a los astronautas a la Luna, duró solo 9 días. Tales misiones llevan a bordo su propio suministro de oxígeno. Sin embargo, esto no es una opción para misiones de mayor duración, como la Estación Espacial Soviética Mir o su sucesora, la Estación Espacial Internacional.
La Estación Espacial Mir estuvo en funcionamiento desde 1986 hasta 2001. Los astronautas en ella respiraban aire que tenía una composición muy similar a la atmósfera de la Tierra, y la presión en la estación era la misma que la del nivel del mar. Dos sistemas mantenían la calidad del aire. Oxígeno fue producido por el sistema Electrón a partir del agua por un proceso llamado electrólisis, donde, en presencia de una corriente eléctrica directa, las moléculas de agua son separadas en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno fue expulsado al espacio, mientras que el oxígeno fue desviado adentro de la estación. En caso de que el electrón fallara, había otro sistema a bordo de Mir llamado VICA. Se trataba de una especie de latas que contenían 1 litro de perclorato de litio y otra sustancia incendiaria. Cuando ésta se encendía, se liberaba oxígeno. Cada lata ardía entre 5 y 20 minutos a una temperatura de 450 a 500 grados centígrados, liberando 600 litros de oxígeno molecular, lo que fue suficiente para que un astronauta respirara durante 24 horas. El sistema VICA también se usaba durante las temporadas cuando más de 3 astronautas se encontraban a bordo de Mir. No está de más decir que tanto Electron como VICA fallaron en varias ocasiones. Por ejemplo, en febrero de 1997 se incendió una lata por accidente y ardió durante 14 minutos. Durante este tiempo el fuego bloqueó la salida de emergencia del módulo Soyuz. A pesar de los incidentes pasados, tanto Electron como VICA fueron seleccionados como sistemas para proveer el oxígeno en la Estación Espacial Internacional y se encuentran en el módulo ruso Zvezda. Hoy en día se habla mucho de futuras misiones a la Luna y Marte. Recientemente, el interés del público en general fue captado por la noticia de que los futuros habitantes de la Luna podrán producir su oxígeno de manera local a partir del regolito lunar. El regolito es la capa superior de material que cubre la superficie rocosa. Se forma en la Tierra como resultado de la erosión del lecho rocoso debido a la explosión a las condiciones climáticas. En cuerpos sin atmósfera, como la Luna, el regolito se forma por exposición a caídas de meteoritos. El regolito lunar está formado por partículas menores a 1 centímetro y su densidad es de aproximadamente 1.5 gramos por centímetro cúbico. Se compone de varios componentes químicos, entre ellos de óxidos de hierro, manganeso, magnesio, calcio, titanio, cromo, etc. Por peso, el contenido de oxígeno en el regolito lunar es de 40 a 45%. Algunos estudios han demostrado que la cantidad de este oxígeno podría cubrir las necesidades de 8.000 millones de personas durante 100.000 años. La Agencia Espacial Europea ya ha dado los primeros pasos para extraer oxígeno del regolito de la Luna. Utilizaron una sustancia de composición química similar a este y la calentaron a 950 grados centígrados en presencia de cloruro de calcio. Al pasar una corriente eléctrica a través de esta mezcla, se empezó a liberar oxígeno. Un 75% de todo el oxígeno se liberó en las primeras 15 horas y, después de 50 horas, se liberó hasta un 96% de este gas. Otra ventaja de extraer oxígeno del regolito es que de esta forma quedan extraídos también los metales que lo componen. La empresa Metálisis ya utiliza un método casi idéntico para la producción comercial de metales y aleaciones. Recientemente se han realizado los primeros intentos para extraer el oxígeno de la atmósfera marciana a partir del dióxido de carbono, que representa un 96% de la atmósfera marciana. El oxígeno fue producido por el experimento MOXIE a bordo del rover Perseverance. Durante la primera prueba, MOXIE produjo 5 gramos de oxígeno, suficiente para que una persona respire durante 10 minutos. En las pruebas posteriores, MOXIE ya producía 10 gramos de oxígeno por hora. Adicionalmente, existen planes para extraer oxígeno del regolito marciano, concretamente del perclorato de magnesio en presencia de salmuera muy concentrada, que puede permanecer en estado líquido a temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados. Esta temperatura es 7 grados centígrados menor de la temperatura media en el planeta rojo. Investigadores de la Universidad de Washington han desarrollado un sistema que de esta forma podría algún día llegar a proveer oxígeno para los futuros visitantes de Marte. Este sistema es mucho más eficiente que MOXIE, ya que con la misma cantidad de energía puede producir 25 veces más oxígeno que MOXIE. Blog Solar.